Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Azúcar o miel? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, nos han preguntado sobre el tema de la miel. La miel como una alternativa para endulzar y la comparación de eso con el azúcar. Bueno, vamos a empezar a decir que aunque estas dos sustancias, las dos endulzan, el azúcar y la miel, la realidad es que son muy distintas. Y hay que hacer la distinción porque en realidad una puede ser muy dañina y la miel puede llegar a ser hasta beneficiosa para usted. Sobre todo usándola en una cantidad no abusiva. Fíjense, la miel es un alimento completo. Cuando digo que es un alimento completo es que tiene más de 25 ingredientes distintos la miel. La miel contiene un tipo de glucosa, fructosa y contiene también enzimas, lo que llaman probióticos, que son como bacterias buenas, que ya las trae. Tiene también prebióticos, que son los alimentos para esas bacterias, para que se mantengan. Tiene minerales. La miel tiene unos 27, 28 ingredientes distintos. De hecho, hay como 20 de ellos que son medios misteriosos, que ni siquiera la ciencia sabe bien cómo funciona cada uno de ellos. Porque lo que pasa es que la miel es un alimento completo. Como es un alimento completo, viene todo eso envuelto y dentro de eso viene la fructosa, la glucosa y como quiera que sea, el contenido que tiene de fructosa es más bajo que lo que sería el azúcar. Ahora, cuando usted compara la miel con la azúcar es completamente distinta. La azúcar es algo procesado, es algo que se le saca a la caña o a la remolacha. A la remolacha y la caña, las dos son fuentes de sucrosa. Le llaman sucrosa. La sucrosa técnicamente es un químico. O sea, la azúcar blanca que comemos es un químico. Y es un químico porque no existe de forma natural, en naturaleza, de esa forma en que usted la ve así en cristales blancos. Es un alimento que realmente es más que un desalimento que un alimento. La realidad es que hay mucha adicción al azúcar y sin embargo es muy difícil tener una adicción a la miel, porque la miel no tiene ese efecto adictivo que tiene el azúcar. Cada vez que el ser humano toma un alimento completo y le extrae, lo procesa y le extrae un ingrediente, superconcentra ese ingrediente y luego se lo superalimenta a los otros seres humanos, causa problemas de salud, porque no es la forma en que el cuerpo está hecho. Este alimento, la miel, es un alimento que de forma natural es completo. De hecho, nuestra historia con la miel es bien antigua. Ya habían referencias a la miel, referencias escritas en las tablas de los sumerios hace 4000 años. Por ejemplo, en España hay unas cuevas muy famosas que se llaman las cuevas araña. Las cuevas araña es unas cuevas donde hay un jeroglífico, una pintura que hicieron los habitantes de hace 8000 años. Esto se le puso fecha, tiene más de 8000 años. Y aquí usted ve una persona subiendo por unas lianas y extendiendo la mano para buscar miel, ¿no? Y aquí ve las abejas afuera. Eso le dice a usted que nuestra relación como humanos con la miel es una relación bien antigua, posiblemente de millones de años. Le puedo decir, voy un momento a la pizarra para explicarle algo, que en el libro El poder del metabolismo hablaba algo de la miel, pero donde hablo bastante sobre la miel, que hay una parte de un capítulo, es en el libro de diabetes. ¿Por qué? Porque la miel se ha descubierto que es bastante aceptable para los diabéticos. Inclusive la miel tiene un efecto medicinal, porque la miel tiene un efecto antibiótico. Hay diabéticos que tienen una herida en una pierna y pueden básicamente curar esa herida poniéndole miel encima, porque la miel tiene un efecto tipo antibiótico, cosa que el azúcar usted no va a tener, ¿no? En principio, la miel, lo importante es que se consuma en su estado natural. El problema con la sucrosa, con el azúcar, sucrosa, es
el azúcar común, que es el azúcar blanca, ¿no? Esto, en realidad, lo que es un tóxico, ¿okay? Y tiene un problema, que la sucrosa o la azúcar blanca es adictiva. Una de las cosas que nosotros hacemos en los centros Natural Slim es desintoxicar a las personas, porque nos llega una persona bien obesa o con diabetes y está adicta al azúcar. De hecho, nunca he visto una adicción a la miel, siempre son adicciones al azúcar, porque la azúcar, como es súper concentrada y está refinada, causa adicción. Se ha descubierto también que el azúcar, cuando usted la consume, levanta la producción de una hormona que se llama grelina. Grelina es una hormona que se produce en la pared del estómago. Aquí está el estómago, en la pared del estómago se produce grelina cuando usted consume azúcar. La grelina es una hormona que es la hormona que causa hambre. Quiere decir que cuando usted come azúcar, azúcar blanca, automáticamente, fuera de que sea un tóxico, le obliga al cuerpo a producir grelina. Y como la grelina causa hambre, usted va a tener más hambre por más azúcar o por más carbohidratos. Ahora, la miel, ¿verdad?, tiene como 27 a 30 ingredientes. Y son ingredientes que hacen un alimento completo. La miel como tal, se han hecho pruebas y se ha visto que cuando se han hecho pruebas que inclusive con diabéticos, donde la consumen al desayuno y luego 2 horas después se miden los niveles de grelina y prácticamente no los levanta. Sin embargo, el azúcar sí levanta los niveles de grelina. O sea que la miel endulza, pero no causa ni adicción, ni causa deseos de comer más carbohidratos. Así que en ese sentido, si usted va a utilizar algo, usted use miel. Ahora, la miel, para que sea efectiva y tenga el efecto medicinal que puede tener la miel, se ha descubierto inclusive que la miel se usa para combatir las alergias. Porque la miel, además de eso, tiene una enzima dentro que se llama diastasa. La diastasa es una enzima pariente de la amilasa. Estas enzimas son las enzimas que rompen los almidones. Y estas enzimas tienen un efecto antialergia. Ha habido niños, por ejemplo, que han podido curarlos de su alergia al polen y demás, solamente dándole miel y limón, ¿no? Por eso que desde tiempos inmemoriales se utilizaba la miel con limón. Si usted va a utilizar miel, asegúrese de que es una miel que no está homogenizada. Homogenizada quiere decir que lo meten en un proceso de alto calor y ese calor, desgraciadamente, mata todas las bacterias, todas las enzimas y mata la miel. Así que si usted va a usar miel como una alternativa, no la puede usar en súper grandes cantidades porque como quiera es un alimento tipo E, que quiere decir que de los alimentos que engordan, pero no tiene el efecto tóxico, ni adictivo, ni de causarle hambre. Así que sí lo puede usar, es bueno que lo use en vez del azúcar, si lo hace de forma moderada, pero asegúrese de que no está homogenizada, de que está en su estado natural. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.